Entonces, habíamos quedado en la parte de, ya les voy a compartir, la parte de en Constitución Política y Derechos Humanos. Habíamos quedado lo que sería, esto ya lo habíamos mirado, lo que es el Estado. Y quedamos pendientes con los elementos del Estado, ¿no? Habíamos dicho que en el artículo 96 ya aparece que son nacidos como colombianos, ¿no? Recuerden que también voy a calificar participación al inicio para que ustedes, algunos, los que queden, en los que más participan, quedan exonerados de la actividad número 2, ¿no? Bueno, entonces tenemos acá el por adopción, que sería la otra parte que habíamos mirado. Y tenemos entonces las partes del Estado, ¿no? El Estado está conformado pues por territorio, ¿sí? Un territorio, la República Colombiana, pues se encuentra pues en el continente americano y tiene una extensión de 1.338.205 kilómetros cuadrados. Entonces, limita con los mares del Atlántico y el Pacífico y están separados por Panamá, cuyo territorio fue, pues, también sabemos en la historia, ¿no? Que fue el territorio, Panamá pertenecía a Colombia, pero por diferentes circunstancias políticas y económicas fue separada de Colombia al 3 de noviembre de 1903, cuando perdió por injerencia de Estados Unidos. Es decir, que en la historia, pues el canal de Panamá primeramente fue francés, luego pasó a territorio colombiano, fue construido por Francia, luego pasó a territorio colombiano, pero debido a la situación se perdió, ¿no? Panamá, debido a situaciones económicas y políticas y descuido también del Estado. ¿Listo? Bueno, entonces continuemos, es que me están diciendo que los admita, pero bueno, entonces acá está la parte del territorio, ¿no? Bueno, tenemos las divisiones del territorio, ¿sí? Están por defecto político, el territorio colombiano se haya dividido en departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas, ¿no? Entonces, en territorios, en departamentos, si alguien me quiere decir algo, por favor. ¿Qué decían? Escuchaba por ahí interferencia, por favor apaguemos un ratito el micrófono mientras estamos en la clase. Entonces dice los departamentos, pues sabemos que son 32 departamentos, está patrimonio propio y goza, los departamentos gozan de autonomía, ¿no? Para la gestión. Nosotros lo sabemos que los departamentos y las alcaldías son autónomos. Es decir, el presidente no toma decisiones en cuanto a los departamentos. Incluso ahorita que estamos con la pandemia, miren que cada alcalde y la gobernación saca su decreto y no interfiere el presidente, ¿no? Entonces son autónomos. Y así sucesivamente, todo lo que conviene a decretos, ¿no? Todos los con decretos sí son autónomos por los departamentos. Entonces, la creación de departamentos corresponde al Congreso. Si se va a crear un departamento, el Congreso es el que determina si ese departamento se puede crear o no. Y los departamentos ejercen funciones administrativas de coordinación y complementación de la acción municipal, de intermediación entre la nación y los municipios, ¿sí? Entonces, existe la intermediación entre los departamentos y los municipios, ¿no? Hay una correlación y una coordinación entre el gobernador y el alcalde, ¿no? Entonces, los municipios, ustedes saben que cada municipio tiene su alcalde, ¿no? La Constitución vigente lo considera una entidad fundamental de la división política administrativa del Estado
Y la Constitución determina la organización general de los municipios que se rigen de acuerdo a la ley, ¿no es cierto? Entonces, los municipios son entidades territoriales organizadas administrativamente y jurídicamente. Entonces, como sabemos, el alcalde es el encargado de gobernar en el municipio, junto con el consejo municipal. Y ahí va una pregunta para ustedes. ¿Quién se encarga de tomar las decisiones? Es decir, si el alcalde emite un decreto, un proyecto de ley, ¿quién se encarga de tomar las decisiones? O sea, ¿quién es el que da aval para que ese proyecto de ley se apruebe? ¿Quién me puede decir? Profe, los concejales. ¿Cuál es su nombre? Perdón, es que no la miro. Stephanie. Stephanie, muy bien. Los concejales, ¿sí? El consejo es el que se encarga de emitir la ley, ¿no? De aprobar esa ley. Entonces hacen reunión el consejo y él es el que se encarga de aprobar ese proyecto. Los concejales, ¿por qué los elegimos también? ¿Cómo los elegimos a los concejales? Por medio del voto. El voto. Muy bien, Stephanie. Por medio del voto. Entonces son elegidas por el voto popular, así sea bien o mal, igual todos tenemos que votar, les decía en la anterior clase. Entonces el voto popular por un periodo de 4 años. En cuanto actualmente, pues Colombia cuenta con 1.123 municipios, ¿sí? ¿Y cuántos departamentos habíamos dicho? 32. Departamentos, 32. Muy bien, entonces ya tienen puntos acá. Listo. Entonces, los distritos son entidades territoriales con una administración especial. Por su importancia nacional en Colombia, pues están las ciudades de Bogotá, de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta. Buenaventura lleva este distintivo de distrito, ¿sí? Entonces, hace parte también de la parte del Estado. Y áreas metropolitanas. Áreas metropolitanas. ¿Quién me puede decir qué son las áreas metropolitanas? No con lo que está ahí, disculpe. ¿no? Sus Profe, propias ¿qué le voy a palabras. decir? Cuénteme. Es que Anderson dice que sí se lo puede unir. Ah, ¿lo puedo admitir? Ah, sí. Ajá. Sí, señora. Listo. Ahí está. Entonces, ¿quién me puede decir qué son las áreas metropolitanas? Profe, buenas noches. Buenas noches. profe, las áreas metropolitanas son regiones urbanas que engloban una ciudad. Karen, sí, ¿no? Sí, una región urbana que engloba una ciudad central, que da nombre a un área. Un ejemplo. El Valle del Cauca, Bucaramanga, Barranquilla, Cúcuta. Bucaramanga, ¿ah? Son distritos, áreas metropolitanas, ¿no? ¿Alguien más? Profe, de pronto es un ejemplo, ¿no? Es el conjunto de uno o dos municipios integrados alrededor de un municipio. Por ejemplo, aquí en Nariño se podría decir, por ejemplo, Pasto, Tumaco, pues podría conformar una metropolitana. Pero hace parte de área metropolitana, Tumaco, Pasto, ¿ustedes qué dicen? No lo puede ser, profe. Buenas tardes, noches. Bueno, Diego. Puede ser Medellín, Bello, Itagüí, esas áreas. Sí. O en Cali, como está en el Valle del Cauca, Cali, Jamundí, Jumbo, esa es una área metropolitana. Es un área metropolitana, si se han dado cuenta los que han ido a Medellín, por ejemplo, ¿no? Al Valle del Cauca, uno pasa de un municipio de Itagüí y pasa a Jamundí y no existe, sino como decir, pasa por la calle como aquí en Palermo, ¿no? Pasa esa calle o esa avenida y llega a Jamundí.
Entonces hay unión entre varios municipios. En cambio acá en Nariño no, nosotros estamos alejados, ¿no? Entre los municipios. Tenemos que tener bastante recorrido para llegar, digamos, a incluso hasta Chachagüí, ¿no es cierto? Ese municipio también es alejado. Entonces no son áreas que están, son municipios que hacen parte de un territorio, sería por una región, ¿no? Área metropolitana. ¿Listo? Como decíamos, la área metropolitana es Medellín, Valle de Cauca, Karen me nombró Bucaramanga, muy bien. ¿Listo? ¿Quién más quiere participar? Ya está todo. Bueno, ya está todo, me dicen por allá. Bueno, entonces voy a seguir compartiendo acá. Entonces dice, las áreas metropolitanas son entidades administrativas formadas por un conjunto de 2 o más municipios. Por eso les decía, por eso Nariño no cabe acá, ¿no? De 2 municipios. Perdón, Pasto no cabería acá, no cabe de 2 o más municipios. Medellín sí alcanza, ¿no? O integrado alrededor de un municipio, núcleo o metrópoli, vinculado entre sí por estrechas relaciones de orden físico, económico y social, que para la programación y coordinación de su desarrollo y para la racional prestación de sus servicios públicos requieren de una administración coordinada. Hay una coordinación para el desarrollo económico y esto se señala, mire que ustedes lo pueden mirar en esta ley, ¿no? Ley 128 de 1994. Entonces, son departamentos que tienen un conjunto de 2 o más municipios integrados alrededor de un municipio núcleo, ¿sí? Como en el caso de Antioquia, ¿no? Entonces, esa sería un área metropolitana, el Valle del Cauca, Bucaramanga. ¿Estamos? Territorios indígenas. Bueno, ¿quién me puede decir qué son los territorios indígenas? Que están dentro, pues, del comunidades, Estado. son comunidades dentro. Comunidades que por tradición tienen un Podría decir, territorio dentro ya asignado. las cuales son las más antiguas de nosotros. A ver, ¿quién? A ver, por favor, hablemos. Estaba Alejandro Córdoba, me decía. ¿Y quién más era que estaba? Sí, Edwin, estoy hablando, profe. Edwin ¿Quién? Arango. Edwin Edwin. Arango. Ajá, Edwin. Ajá, sí, Edwin. Dígame. Sí, profe. Sí, profe, Eso. estaba diciendo que los territorios indígenas o las comunidades indígenas están dentro de un territorio, dentro de un estado, ¿verdad? Se podría decir que son nuestros ancestros quienes cuidan de las tierras. Ellos son los que por el momento tienen en el país de Colombia, creo que están en el territorio más o menos entre el 30 y 40% de su territorio es territorio indígena, donde pues ya están nuestros ancestros. Muy bien, 30%. Si ahorita vamos a mirar cuánto es el territorio indígena que aquí hay en Colombia, cuánto porcentaje pertenece. ¿Alguien más? Sí, profe. A ver, Stephanie, cuénteme. Las comunidades indígenas hacen parte del territorio nacional. En ellos también encontramos que existen leyes y normas dentro de su comunidad. Profe, son comunidades antiguas que tienen sus propias historias y creencias. Sí, entonces todo lo que ustedes me han dicho muy bien, ¿no? O sea, son comunidades que hacen parte del territorio nacional y pues hacen parte son ya independientes también, son gobiernos locales indígenas que ocupan una porción departamental o municipal, ¿no es cierto? Hace parte entonces de la parte nacional, en lo que nos decía Edwin, decía en un 30%, ¿no? Por su parte, son los territorios colectivos han sido adjudicados a la población, pues también afrocolombiana. Entonces, cuando hablamos de territorios indígenas, también hace parte la población
bueno, los territorios indígenas que hacen aparte una porción departamental de un 30%, ya puede ser departamental o municipal, y está también los territorios colectivos, ¿no? Que hace parte de la población afrocolombiana, que predomina pues ya lo conocemos muy bien, en la zona del Pacífico, permitiendo organizarse de formas asociativas, comunitarias y empresariales. Aquí, pues, la población afrocolombiana, en Nariño tenemos Tumaco, ¿no es cierto? Entonces, hace parte de ese territorio, no indígena, sino territorio colectivo, ¿no? Territorio indígena sí es propiamente de los indígenas, ¿no? Que ellos son poblaciones independientes, ¿no? Autónomas. Los indígenas pueden actuar de manera autónoma, tienen su propia parte judicial, no interfiere para nada el Estado. Cuénteme. Tiene sus propias leyes. Claro, tienen sus propias leyes donde no interviene el Estado. Incluso había, ¿no? Ahorita que estábamos hablando del territorio indígena, me recuerda que habían sacado que en Túquerres, a la población indígena castigaba a los que salían por la pandemia, ¿no? Y los castigaban con fuete y bueno, en fin. Entonces son sus propias leyes, ellos no tienen por qué y juzgan sin ninguna autoridad judicial, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos los territorios indígenas. Bueno, les traje lo de la República de Colombia, ¿no? El Estado se divide, dejando de lado, ¿no?, lo que es el territorio. El Estado se divide en ramas del poder público y los organismos del Estado. ¿Quién me puede decir cuáles son las ramas del poder público? Judicial. Uh-huh. Legislativa y ejecutiva, creo que son, sí. Judicial, legislativa y ejecutiva. Ajá. ¿De qué se encarga la rama judicial? Así en grandes rasgos. ¿De hacer cumplir las leyes? De hacer cumplir las leyes, dice Diego, ¿no? Esteban, profe. Esteban. Alejandro Esteban. Bueno, Alejandro Esteban. están tantos ahí, bueno, Esteban. De hacer cumplir las leyes. ¿Qué dicen los demás? La rama judicial, hacer cumplir las leyes. Pues sí, profe, yo creo que son los que administran justicia. Bueno, la rama judicial. La rama legislativa. Crear las leyes. De crear las leyes. Y la rama ejecutiva. De administrar. De administrar. Bien, entonces vamos a regresarnos acá y ya las vamos a estudiar cada una de ellas. ¿Listo? Muy bien, entonces tenemos la rama ejecutiva, lo que decía Karen, la rama legislativa y la rama judicial. ¿Listo? De los organismos del Estado está el organismo de control y está el organismo electoral. O sea, la República de Colombia en su estado tiene, ¿no? Estas son las principales ramas del poder público y los organismos del Estado, que estas se dividen en rama judicial, rama ejecutiva, legislativa y judicial. Los organismos del Estado, el organismo de control y el organismo electoral. Del organismo de control, ¿qué me pueden decir? ¿Quién podría ser parte del organismo de control? La Contraloría. ¿Quién más? Defensoría del Pueblo. Ajá. La Contraloría y el Ministerio Público. Procuraduría. Karen, ajá. Listo. Bueno, sí, la Procuraduría, o sea, cuando hablamos de Ministerio Público, hace parte entonces
dentro de ese Ministerio Público está la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, ¿sí? Que van de forma jerárquica, ¿no? O sea, primero va la Contraloría, luego iría la Procuraduría y por último la Defensoría del Pueblo, ¿sí? Entonces, la estructura del Estado, lo que decíamos, la rama ejecutiva, lo que ustedes decían, se encarga de administrar. Por eso está aquí el presidente, las gobernaciones y las alcaldías. El presidente administra a nivel nacional, las gobernaciones a nivel departamental y las alcaldías a nivel municipal, ¿no? Cada una tiene pues su administración autónoma, lo que veníamos diciendo, ¿no? Entonces no hay interferencia de ninguna clase en la parte, ¿no? Más sin embargo está, espérenme un ratico que se fue. Está la rama legislativa que está formada por subcámaras, 2 subcámaras. En Colombia es el único país que tiene 2 subcámaras, que es el Senado y la Cámara de Representantes. El Congreso se divide en subcámaras, que es el Senado, y Cámara de Representantes. Entonces, la rama legislativa se encarga, pues, de crear las leyes, ¿no? De crear las leyes y el Congreso, pues, y aprobar esas leyes, ¿sí? Entonces, el Congreso se encarga, pues, de aprobar esas leyes. Si el gobierno saca alguna ley, el presidente saca alguna ley, quien aprueba esa ley es el Congreso, ¿no? Y que está formado por el Senado y la Cámara de Representantes. Algunos sabemos decir, dicen, no, es que esos jueces son corruptos. Bueno, y los jueces son los encargados de hacer justicia, ¿no? Y de hacer ejecutar esas leyes, ¿no? De que estén bien esas leyes. Mas, sin embargo, quien hace las leyes es el Congreso. Entonces, mire que quien tiene la culpa de parte es el Congreso, ¿no? Porque ellos son los que hacen esas leyes. El juez hace es cumplir esas leyes, ¿listo? Entonces, no hay que tener, pues, los jueces no son los culpables, sino que se encargan ellos de hacerlas cumplir, ¿sí? Bueno, en el Senado de la República, pues existe 102 integrantes, ¿no? Que se eligen, los 100 se eligen por voto popular, pues en todo el país, ¿no? Estos 100 integrantes son de la parte política, miren que representan a un partido, no representan a un territorio. Y los dos, como les decía, son 102, se eligen por representación de las comunidades indígenas. O sea, 100 son por parte del voto nacional y 2 son por la representación de las comunidades indígenas. Estos se eligen, el Senado los eligen entonces por suscripción nacional, ¿no? Entonces, hay una representación por partido político, que es diferente a la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes es por territorio. Entonces, por eso hay representante a la Cámara del Departamento de Nariño, por ejemplo, ¿sí? O representante a la Cámara del Valle del Cauca. Son 166 integrantes que se eligen, 161 pues por la parte territorial y 5 restantes, ¿no? Entonces los 5 restantes son 2 por las comunidades afrodescendientes, 1 por las comunidades indígenas, 1 colombianos residentes en el exterior, ¿no? En representación de esos colombianos, y 1 por minorías políticas, ¿no? Que son muchos, pues son muchos, ¿no? Pero pues ya está instituido así, ¿no? En la parte de constitución. Entonces no se puede cambiar, al menos que la Asamblea Nacional Constituyente lo cambie, ¿no? Bueno, creo que ahí estaría como la estructura
del Estado, que después la vamos a mirar más detenidamente. Según esto, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre Senado y Cámara de Representantes? ¿Qué podemos decir? ¿Cuál sería la diferencia entonces entre Senado y Cámara de Representantes? Ambos están comisionados de manera legal y de forma, existen pues las constituciones permanentes y legales, ¿no? En ambos, pero quiero saber cuál es la diferencia. Profe, buenas noches. Cuénteme. La principal diferencia que hay entre estos es la una que está elegida por el Senado, ¿no? No se escucha La bien. Cámara de Representantes. ¿Aló? Sí, a ver, volvamos a repetir porque hubo interferencia, Jorman. Está elegida por el Senado, ¿no? Sí. La diferencia de la otra es por... No se escucha. Pero se lo escribo. Ya lo escribo. Sí, ahorita, ajá, sí. Entonces, es que hay como una interferencia, entonces se escucha entrecortado. Revisa el chat, profe. Sí, sí. Lo uno es por el Senado, ¿ya? Profe. Sí, cuénteme. Ahí ya está, profe. Yo le puedo decir que la diferencia es que en el Senado se elige, es podría decir, por voto nacional, ¿no? ¿Ya? Y en la Cámara de Representantes es por algo territorial, o sea que ya el Senado sería a nivel nacional y la Cámara sería pues a nivel de cada territorio, de cada ciudad, Cada territorio. de cada región. Muy bien, esa es la diferencia, ¿no? Porque ambos sí aprueban las leyes, ¿no? El Senado, el Congreso. Porque, bueno, obviamente el Congreso está formado por el Senado y la Cámara de Representantes, entonces aprueban lo de las leyes, ¿no? Pero, y también aprueban los proyectos del presidente, ¿no? Pero sí, la principal diferencia es que el uno hace parte, es elegido por territorio y el otro es por suscripción, el Senado es por suscripción nacional. ¿Listo? ¿Estamos, chicos? Bueno, entonces, estamos en lo de la Cámara de Representantes y el Senado, que hace parte. Y nos vamos a la rama judicial, ¿no? Entonces está la rama ejecutiva, que la miramos, que está formada por el presidente, la rama legislativa, y ahorita vamos a ver la rama judicial. La rama judicial está conformada entonces por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, y así va, ¿no? Porque es por rango de autoridad. Entonces está como en rango superior la Corte Constitucional, luego le sigue la Corte Suprema de Justicia, luego sigue la Corte Superior de Judicatura y el Consejo de Estado y la Fiscalía General de la Nación, que esta tiene pues un menor rango, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir participando. ¿Quién me dice de qué función se encarga la Corte Constitucional? Ahí lo está diciendo, Corte Constitucional. Una de las funciones creo que es revisar si las normas que se presentan o se aprueban en el Senado son acordes a la Constitución.
Alejandro, sí, muy bien. Yo ¿Quién podría más decir, quiere profe participar? Edwin Arango, podría decir que Ujú. ¿Qué es la Corte Constitucional? esta es la constitución, ¿no? La integridad y la democracia del territorio nacional. Del territorio nacional. ¿Quién más? Yo, profe, es la entidad judicial Estefan. encargada de velar de la integridad y la democracia. Cuando hablamos de integridad y democracia, ¿a qué se refiere entonces? De la parte, Por ejemplo, o sea, por La ejemplo, en integridad el momento que vamos a la votar, en democracia el del pueblo. momento que votamos, que todo sea correcto, que todo sea bien hecho. bueno, cuando hablamos de la Corte Constitucional, es la parte de revisan lo que dice ahí, ¿no? Constitucional, revisar la parte de la Constitución, constitucionalidad. Es decir, si, por ejemplo, el presidente pide un decreto o el Congreso pide una ley, pasa por la Corte Constitucional. Si este decreto o esta ley no es aprobada por la Corte Constitucional, este decreto cae, ¿no? O sea, no tiene ninguna validez, ¿no? Cae ese Profe, decreto o buenas esa ley. noches. Entonces, la Corte Constitucional es lo que aprueba, ¿no? Los decretos o las leyes. Si se va a hacer una reforma, esa reforma debe ser aprobada por todos los miembros de la Corte Constitucional, ¿no? Si vamos a hacer una reforma a la Constitución, que una candidata, no recuerdo, que decía que por lo de Uribe debían hacer una reforma a la Constitución. Miren, ¿no? De la tontería. Entonces, la reforma constitucional es aprobada por la Corte Constitucional, ¿listo? O en sí, nosotros también podemos hacer una reforma constitucional, el pueblo, por medio del referendo, se vota, se hace una reforma, y si la mayoría, pues, de los votos en cuanto son en sí mayoritarios al territorio nacional, entonces sí se puede hacer la reforma constitucional. De lo contrario, no. Entonces se encarga ellos de hacer una reforma o de aprobar una ley o decreto de la Constitución. De eso se encarga la Corte Constitucional. Sí, Bueno, profe. cuénteme. Un ejemplo claro sería, ¿no? Pues en los 80s, se podría decir la época de Pablo Escobar, Sí. que él hacía, o sea, o quería someter a la Corte Suprema de Justicia, a los 9 magistrados de ese momento, para que firmen la no extradición a los Estados Unidos. Entonces, después de la muerte de Pablo Escobar, 4 años después, ya se hizo la reforma, lo que se dice, de la Constitución, o sea, un nuevo decreto en el que ya se implicaba la extradición a los Estados Unidos. Sí, y ese decreto, mire que ni siquiera el presidente es el que lo aprueba. Entonces, a veces siempre decimos, no, es que el presidente, no, ese decreto lo aprueba es la Corte Constitucional, ¿listo? Para que lo tengamos bien claro, ¿listo? Entonces, de eso se encarga la Corte. La Corte Suprema de Justicia, ¿quién me puede decir? La Corte Suprema de Justicia, según lo que hemos leído. Dice que la Corte Suprema de Justicia se encarga de asuntos penales, laborales y civiles, pues, que tengamos todos los ciudadanos. Es el encargado de dar solución. De dar solución, muy bien. ¿Quién más? Bueno, profe, yo creo que es, como el nombre lo dice, es la Corte pues máxima o suprema en cuanto a impartir justicia. Tengo entendido que cuando se presentan procesos se pueden apelar o se pueden solicitar segundas instancias y pues si ya no se llega a un acuerdo puede que el caso llegue a la Corte para que como autoridad máxima defina la situación y siente también un precedente para casos similares. Sí, muy bien lo que usted dice, Alejandro. O sea, son los problemas, se encarga de administrar justicia a los problemas de los ciudadanos comunes, ¿no?
De igual manera, pues si o sea, llegan ya a la Corte Suprema de Justicia, si ya los demás entes, como el Consejo Superior de Judicatura, el Consejo de Estado, no han tomado una buena decisión, ¿no? Entonces, la Suprema de Justicia es el último tribunal, perdón, de cierre, ¿sí? O sea, es la parte superior máxima de cierre, ¿no? Cuando de pronto no funciona el juez, por ejemplo, o el abogado, ¿no? Que tomaron una mala decisión en una demanda que usted realizó, que hubo compra, no sé, cualquier acto de corrupción, entonces usted puede dirigirse a la Corte Suprema de Justicia, ¿listo? Que es el último tribunal de cierre de toda la parte de justicia. ¿Estamos, chicos? Bueno. Profe, disculpe. Cuénteme, Byron. La Corte Suprema es la que se encarga de juzgar al presidente y a los altos mandos. Sí. Uh-huh. ¿Y qué es? También es a los investigadores y miembros del Congreso, ¿verdad? A los miembros del Congreso. También la parte de Corte Suprema de Justicia, sí. Ah, listo. Entonces, ellos se encargan de esa parte. De igual manera, cuando un juez, como lo que les decía, ¿no? Un juez no hace una buena, sí, un buen acto de justicia y captura a una persona que sea inocente, o se hizo una demanda y no fue favorable la demanda de esta persona, y usted cree que hubo una injusticia, que de pronto el juez fue corrupto y que tiene las pruebas de que recibió algún dinero o demás, entonces puede dirigirse a la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Y también se encarga de juzgar a al presidente, a los ministros, ¿no? Se encarga de esa parte, de juzgar a al presidente o a los ministros si de pronto tienen alguna mala situación, ¿no? Que se presente. Hay un acto de corrupción, en fin, o que estén digamos, sobrepasando los derechos ciudadanos, entonces también se encarga la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Vamos entonces con el Consejo Superior de Judicatura. ¿Qué se encarga? El Consejo Superior de Judicatura. Profe. Profe. Es una entidad perteneciente a la rama judicial. Su tarea es administrar los recursos asignados a esta rama. Las funciones son administrar y planear. Entonces, haber dicho en sus propias palabras, ¿cómo sería entonces? Porque me está hablando de administrar justicia. O sea, él administra y planea. Uh-huh. ¿Cómo me puede decir? A ver, ¿cómo podría ser? Lo que usted me está leyendo, ¿cómo? A ver, ¿cómo? ¿Qué se puede? O sea, me está diciendo administra justicia. ¿Quién puede aportar? Consejo Superior de Judicatura. Profe. Pero Karen. Ellos, o sea, son como los encargados de supervisar, o sea, los actos disciplinarios. Cuando hay faltas en los funcionarios judiciales, por ejemplo, los jueces, los abogados, así. Uh-huh. Sí, profe, a mí me gustaría complementar esta la idea. También tiene, profe. ¿Sí? Sí, profe, esta tiene una gran tarea, ¿no? Y que es la que hace que se investiguen a los funcionarios de la rama judicial, en donde también sus principales tareas son las de administrar y planear ante lo que pueda suceder con estas investigaciones. Uh-huh. O sea, ellos se encargan de administrar la justicia, de dictar los reglamentos que rigen pues esa rama judicial, lo que nos decía su compañera, ¿no? Y también de administrar justicia en cuanto a la parte de los abogados, de los jueces, ¿no?
el Consejo Superior de Judicatura. ¿Sí? El Consejo de Estado, ¿quién me puede decir el Consejo de Estado? Hablamos de justicia, ¿no? De la rama judicial. ¿Cómo podemos decir? ¿Qué sería el Consejo de Estado? Si se encarga de el Consejo Superior de Judicatura se encarga de administrar justicia, de dictar los reglamentos, ¿no? El Consejo de Estado, ¿qué sería ya? ¿No? El Consejo de Estado se encarga entonces de las relaciones del Estado y los civiles, ¿no? Entonces, de pronto, ¿no? Si tenemos que hacer alguna demanda contra alguna entidad pública o privada, entonces hay se encarga de administrar esa justicia, ¿no? Entre esas relaciones o entre las mismas instituciones, ¿no? Entre las instituciones privadas o entre las instituciones públicas, ¿listo? Eso sería el Consejo de Estado. Y la Fiscalía, como último, teníamos la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué sería la Fiscalía? Profe, la Fiscalía es la que se encarga de hacer que cumplan, ya digamos que están digamos, incumpliendo una cosa, digamos, ilegal, y ellos se encargan de que esas personas la cumplan, ya sea investigar o acusar a personas que han sido responsables de haber cometido un delito. ¿Quién más? Profe, la Fiscalía es el ente competente en el cual llevar un orden en todos los casos, en los casos, y mirar que la cosa que la condena y el debido proceso de la misma y que se lleva bien este mismo y no, o sea, no se pierda el caso. Bueno, yo como interferencia, ¿no? Un poquito. A ver, alguien, Dubán me decía, Dubán estaba participando. Profe, la Fiscalía es un ente encargado de investigar y investigar y hacer cumplir las leyes. Muy bien. Sí, es el ente finalmente que se encarga de investigar, ¿no? Puede investigar a cualquier ente público, ¿no? Entre esos puedes llegar a investigar al presidente, investigar a los ministros, entonces se encarga de esas investigaciones hasta llevarlas a la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? De todas las investigaciones. Entonces, miren qué es el final de todo, ¿no? Están todas las Cortes Constitucional y la Fiscalía General de la Nación, por eso se les dejé en otro color, porque es el ente que se encarga de la investigación de todos los entes públicos, incluso el presidente, hasta llevarlo a la Corte Constitucional, como ahorita está pasando con el expresidente, el expresidente, ¿no? Uribe. Expresidente le dicen, pues, lo de todos los periodistas, ¿no? Pero en realidad el Uribito. Bueno, seguimos entonces. La rama judicial, entonces, tiene organismos especiales como la Corte Suprema, ¿no? Que ejerce justicia a nivel nacional, ¿no? Los tribunales superiores que ejercen justicia a nivel departamental y los juzgados que ejercen a nivel municipal, ¿sí? Miren que regresándonos a esta, la Corte Suprema es a nivel nacional, ¿sí? Y la Corte Constitucional a nivel nacional, la Corte Suprema de Justicia a nivel nacional y la Corte Superior de Judicatura a nivel territorial, departamental, y los juzgados a nivel municipal, ¿sí? Bueno, estamos los organismos de control. Primeramente, entonces está la Procuraduría General de la Nación, luego le sigue la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo. ¿Qué me dicen de la Procuraduría General de la Nación? ¿Qué podemos decir? ¿Qué ejerce qué? ¿Qué funciones ejerce?
como general, ¿no? Una función general. Él es el que, profe, investiga y sanciona de las irregularidades, por ejemplo, los delitos que cometen. ¿Qué cometen quiénes? Los gobernantes y los funcionarios públicos. Muy bien. Él es el que inspecciona de que todas las funciones que realizan los funcionarios públicos estén acorde, ¿no? Con la ley, que no cometan actos irregulares. Se encarga de investigar, sancionar. Sí, la Procuraduría también, ¿no? Se encarga de investigar y de sancionar. Es decir, ellos investigan que se esté cumpliendo, que los funcionarios públicos cumplan con sus funciones, ¿sí? Pero, profe, ¿ellos a todos los funcionarios o solamente a los gobernantes de cada ciudad, se podría decir? A todos los funcionarios. Funcionarios públicos, ¿no, profe? Funcionarios públicos, ¿sí? No incluyendo pues, los gobernantes, pero sí, los funcionarios públicos, aquellos que trabajan, funcionarios que trabajan en la alcaldía, si tienen un acto irregular por desacato o por otra situación que se presente, entonces incluso corrupción, ¿no? Entonces tienen que ser investigados por la Procuraduría General. Incluso los docentes, ¿no? Los docentes públicos, si los estudiantes tienen alguna... ¿Los que están en el magisterio? Sí, los docentes públicos, me refiero a docentes del magisterio y los docentes de la Universidad de Nariño, que son públicos, aquí en Nariño, ¿no? Los decanos, el rector, si están incumpliendo algo, los estudiantes pueden dirigirse a la Procuraduría, ¿no? Profe, también los particulares que ejercen, los particulares que ejercen, no, los particulares que ejercen, no. Funciones públicas. Ellos tienen unas autoridades diferentes. En caso de, no, solamente los públicos, los particulares, no. En ese caso no, porque los particulares ya tienen, por ejemplo, ¿qué es esto? Los jueces. Jueces, bueno, en fin. Y también tienen, bueno, Procuraduría General de la Nación. Está entonces, en los particulares se hace auditorías externas, se llama. Entonces, los auditores externos contratan una empresa que realiza la auditoría y ellos van a verificar todas las situaciones y irregularidades también del funcionamiento del rector, del director, en fin, ¿sí? Y incluso de los docentes, en caso de que exista algo irregular, ¿no? Eso sería. Entonces, sí, la parte pública sí es la Procuraduría General. Bueno, ¿y la Contraloría quién me dice? ¿La Contraloría de qué se encargaría? El buen uso de los recursos y bienes. Stephanie, a ver, primero Stephanie, luego Karen. Yo, profe, Edwin. Bueno, esperen, vean. Primero vamos por orden. Stephanie, primero las damas, luego sigue Karen y luego Edwin. Bueno, Stephanie, entonces. Gracias. Profe, este es el ente que regula los recursos del Estado, por ejemplo, con los servidores públicos. Y, por ejemplo, en este momento, con la situación de la pandemia, se han recibido varios de los recursos y lastimosamente no llegan hasta su punto final por la corrupción que existe en este momento. Muy bien. ¿Me decía Karen? Sí, y ellos se encargan de mirar que esos recursos se dé buen uso y que, por ejemplo, en las contrataciones que hacen no se roben el dinero. Aunque, pues, como dijo, lastimosamente, en este país hay más corrupción. Claro, muy bien. Entonces, ¿y Edwin qué me dice? Sí, profe, yo puedo decir pues que la Contraloría
es el máximo órgano de control fiscal del Estado, ¿no? Ellos se encargan de hacer la revisión para el buen uso de los recursos y de los bienes públicos. Ellos contribuyen también a la modernización del Estado, ya que ellos pues regulan los costos, precios y demás. Claro, la Contraloría General se encarga entonces de regular, ¿no? De controlar, mejor dicho, no de regular, sino de controlar que toda la parte de los presupuestos públicos estén bien utilizadas, ¿no? En todas las entidades. Entonces, en todas las entidades, y van por cada entidad, ¿no? Con la Contraloría Municipal, van por cada entidad revisando que estén bien utilizados los recursos públicos, ¿no? Como en este caso que nos decía Estefanía, que sí existe pues alguna situación irregular por esto de la pandemia, que no hay, debido a la corrupción, lastimosamente no se llega a un buen fin y no se sabe, no se llega a investigar muy bien. Pero la Contraloría General de la República se encarga del funcionamiento del buen funcionamiento de esos recursos públicos, ¿sí? Bueno, y la Defensoría del Pueblo, entonces, ¿de qué sería? Velar por los derechos humanos, profe. Profe, yo. Profe. A ver, Estefan. Diego. A ver, Stephanie. Yo le pedí primero. Profe. Bueno. A ver, entonces. Ay, no, qué lindos, todos me participan. Bueno, entonces vamos a empezar por Edwin, para que no se enoje, que dice que yo, profe. Luego sigue Estefan. Yo estoy participando desde que inició la clase y usted no me escucha ni me pone atención. Yo, profe. ¿A quién? A ver, ¿a quién no lo escucho ni le pongo atención? Porque yo los estoy Julián escuchando Quiñones. a todos. Claro, profe, pero hace rato sí vea nada. Estoy que me hablo y usted ni me dice. Pero me dice, ¿no? Ni me pela. Y me pela. Ay, pobrecito. Es que, a ver, profe, Julián, me voy a entonces, retirar de la clase. Profe, no me Julián. discrimine porque estamos en derechos humanos y... Ay, no. Bueno, Profe, entonces, vea, para la no Defensoría del alargarme Pueblo, más, Julián entonces, la Quiñones. Defensoría del Bueno, Pueblo, pues, vamos a en dejarlo a pocas Julián. palabras. Bueno, ¿Sí? profe, muchas gracias. Ya, entiendo. Que es un organismo constitucional y autónomo, que pues, vendría siendo creado por la Constitución Política, ¿sí? Entonces, pues esa Defensoría del Pueblo pues, fue creada por la Constitución Política en 1991. Y es la que vela por la divulgación de los derechos humanos de las personas dentro del Estado Social del Derecho, ¿sí? O sea, es como quien dice, pues vela porque los derechos humanos de las personas, de nosotros las personas, sean, como se dice, o sea, que se hagan valer los derechos de las personas, eso. La Defensoría del Pueblo, lo que usted me dice, Julián, muy bien. Se hace valer los derechos de todas las personas, ¿no? Es decir, de todos los ciudadanos, ¿no? Si en algún caso están violando nuestros derechos, podemos dirigirnos a la Defensoría del Pueblo para que pues se haga justicia, ¿no? De alguna u otra forma. Kevin Portilla dice, la Defensoría del Pueblo es la encargada de velar por los derechos de todo el pueblo. Muy bien, como su nombre lo dice, es el defensor de los derechos de todo el pueblo. Muy bien. Bueno, entonces, estamos aquí, les decía, la Defensoría del Pueblo. Hay otros organismos, bueno, está la Organización Electoral, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ahí sí, particípeme Julián, que quiere participar, para que no exista discriminación social. O Consejo Nacional Electoral, ¿qué me puede decir del Consejo Nacional Electoral?
Julián. El Consejo Nacional Electoral no es el encargado de velar que las personas que estemos en edad de votar lo hagamos y ejerzamos nuestro derecho libremente, y las personas que sí lo ejerzamos realmente somos las que lo estemos haciendo y no nos estén suplantando. Es el encargado de velar que la campaña sea... Dubán. Dice. Profe, el Consejo Electoral también puede ser, es el encargado de, es el encargado de ver que una campaña sea transparente. Esas son unas de las funciones, ejemplo, ¿no? Que la campaña sea transparente. Ajá, Julián, que me decía, a ver, por favor, hagámoslo participar a Julián. Julián, dígame. Nada, mire después. Julián, ¿no? Julián. Profe, un ejemplo, profe. A ver, Alejandro, cuénteme. Un ejemplo. Profe, un ejemplo bien claro puede ser también ahorita lo que pasa con Duque, que le están haciendo el seguimiento sobre la campaña que él realizó para ser presidente. Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, no sé, el que está investigando ya sería la parte de la Fiscalía, ¿no? Cuando se investiga, pero el Consejo Nacional Electoral determina las políticas y las normas electorales, que se esté cumpliendo esas normas y esas políticas electorales. ¿Listo? Un ejemplo de Julián, ello. ¿quién? Alejandro. ¿Ahí me escucha? ¿Ahí me escucha? Ahí Julián, lo escucho, sí. Julián. A Es ver, que parece cuénteme, que mi Julián. micrófono está mal. Sí. Era, ¿no? O sea, un ejemplo de ello sería, ellos velan o sea, son los responsables de ver de la transparencia de los procesos electorales, o sea, al momento de elegir de las elecciones a nivel nacional, del alcalde o del presidente, ¿sí? Ellos son los que velan por la transparencia de las elecciones. Sí. Que sean la transparencia, como usted lo ha dicho, Julián, muy bien, la transparencia de las elecciones, ¿no? Entonces determinan las políticas, las normas electorales, son todas esas funciones. En fin, en resumen, determinan las políticas y las normas electorales, más lo que ustedes dijeron, ¿no? Que está muy bien. Kevin me dice, es el encargado de ejercer. Espérame un ratico, que es el encargado de observar que el pueblo pueda ejercer el derecho al voto y las personas lo hagan. Y las personas que lo hagan no estén siendo suplantadas. Muy bien, ¿no? Entonces, determina toda esa parte electoral, ¿no? Que de pronto existen suplantadas las personas por alguna una razón u otra, ¿no? Entonces se cargan de vigilar esa parte. No de vigilar, ¿no? Sino de determinar las políticas y esas normas electorales. Entonces tienen esas normas y si incumplen esas normas, ya quien se encarga de verificar es la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Sí? Ella, el Consejo Nacional Electoral determina las normas y quien se encarga de vigilar la Registraduría Nacional del Estado Civil, ¿sí? ¿Qué más se encarga la Registraduría Nacional del Estado Civil? ¿Quién me puede decir? Aparte de vigilar esas normas. Profe. ¿Sí, Stephanie? De los matricidios. Profe, una de las funciones de la Registraduría Nacional es en el momento en que una persona nace, al registrarla con su nombre y su apellido. Muy bien, del registro. Sí, señora. Ajá, muy bien, del registro de los ciudadanos, ¿no? También puede ser cuando fallece una persona, también registra que esa persona ya no existe. Claro, también. Igual como del registro del nacimiento y de fallecimiento también. Y lo que decíamos antes, ¿no? Controlan los censos electorales, de que las personas no sean suplantadas,
¿no? Ellos son los que se encargan de controlar. La otra, el Consejo Nacional determina las normas y la Registraduría Nacional controla de que esas personas, de que se lleve un buen funcionamiento electoral, ¿no? En cuanto a los votos, en cuanto a la identificación de las personas, ¿no? Por eso ellos se encargan de la inscripción de las cédulas para el momento de votar, ¿no? Y de todo el protocolo de lo que es el momento de la votación, ¿no? Eso se encarga de controlar los censos electorales. Por eso también maneja la base de datos, ¿no? La base de datos electorales para identificar quiénes son aptos para votar, ¿no? Y que no exista suplantación de personas, ¿no? En fin. Bueno, tenemos otras instituciones. Hablamos del Banco de la República y la Autoridad Nacional de Televisión. El Banco de la República, ¿quién me dice? ¿De qué se encarga el Banco de la República? Profe. Profe, el Banco de la República no es el encargado del dinero que maneja el país. Kevin Portilla, ajá. Del dinero que maneja el país, ¿se encarga? Sí, ya. O sea, como de flujo de él y que no haya una que no haya una sobretasa sí, del profe, mismo. Es el encargado de emitir, manejar y controlar los movimientos monetarios del país. Edwin, ajá. Sí, se encarga entonces de regular la emisión de movimientos monetarios del país y también de la parte económica, ¿no? Emite los billetes también. Y regula también la emisión de billetes y las políticas económicas. Por ejemplo, ellos se encargan de que los bancos estén de acuerdo a la tasa de interés, no suba o baje la tasa de interés, o también de regular de que exista un buen funcionamiento de los bancos, ¿no? En cuanto a eso. Entonces, en resumen, el Banco de la República, sí. Stephanie, Julián, ¿me dice? No, Silvana, profe, también regula la cantidad de dinero que se encuentra en circulación en el país, en la economía. Sí, por eso regula la cantidad de billetes, la emisión de billetes, ¿no? Regula la circulación de esos billetes que están a nivel nacional, ¿no? Dentro del país. Por eso ellos se encargan de lo que es las tasas de interés, ¿no? Si hay mucha circulación de billetes a nivel nacional, entonces se encargan de bajar las tasas de interés en los bancos para regular esa emisión de billetes, ¿sí? Y también pues emite las políticas económicas. Bueno, tenemos hasta ahí entonces lo que es el Banco de la República. Y la Autoridad Nacional de Televisión. ¿Qué se encarga la Autoridad Nacional de Televisión? Profe, podría decir que ellos son los encargados de revisar todos los programas que se transmiten. Por ejemplo, cada uno de los canales tiene como un defensor del televidente, donde cada uno de ellos opinan, dicen qué es lo que están mirando, qué no les parece que estén presentando cosas a ciertas horas, bueno, muchas sugerencias. ¿Eso puede ser, profe? Sí, regula los contenidos de la televisión a nivel pues, de los colombianos, y si alguna queja se tiene, puede ir a la Autoridad Nacional de Televisión de esos contenidos y de la presentación a ciertas horas, ¿no? Por eso antes había, ¿no?, que para niños, que para nivel A, familia, todo eso se va regulando por esos contenidos a nivel nacional, ¿no? Es una autoridad nacional que regula esos contenidos de la televisión. Dubán. Bueno. Profe, es el encargado de los contenidos audiovisuales sean aptos para los televidentes.
Sí, lo que decíamos, ¿no? Regula los contenidos audiovisuales, sí, para los televidentes, y de igual forma, pues, regula ese contenido. Y si alguno, si los ciudadanos de alguna u otra forma no les gustan los contenidos, pueden dirigir una queja a la Autoridad Nacional de Televisión, ¿no? Sobre esos contenidos, ¿sí? Bueno, chicos, entonces aquí tenemos lo de las otras instituciones. Y hasta ahí hablaríamos entonces de la conformación del Estado, ¿no? Entonces, tendríamos eso y les voy a compartir lo que es la guía académica y la concertación, ¿no? Para que quede claro y para que después no me escriban al WhatsApp que tal cosa, que tal actividad, ¿no? Entonces, voy a ir a la parte final. Ya sabemos que la unidad 1, 2 tiene 3 unidades, este módulo. Perdón, 4 unidades. La unidad 1, el Estado, que ya la miramos. Unidad 2, que vamos a ver en la próxima clase, que son los derechos humanos. Unidad 3, mecanismos de protección y participación ciudadana. Y unidad 4, mecanismos de participación ciudadana. Aquí está mal. Mecanismos de protección, es aquí nomás, de los derechos humanos. ¿Listo? Y la unidad 4 es mecanismos de participación ciudadana. ¿Listo? Entonces tenemos los mecanismos, vamos a evaluar material de apoyo. Aquí está toda la bibliografía, que está también en su módulo. Bueno, en la semana 1, y sí, se habló pues de los conceptos previos. La semana 2, que es esta, que es el 17, estructura del Estado y recorrido del Estado. Entonces, hay un taller, ¿no?, que se debía entregar. ¿Listo? Ese taller. Estamos hasta el 20 de agosto, ¿no? La unidad 2, hay otro taller del 27 de agosto hasta el 7 de marzo. O sea, les doy 8 días, ¿no?, para completar. La unidad 3, acción de protección de los derechos, van a tener un examen, ¿no? Un examen hasta donde hemos mirado, que sería la unidad 1 y la unidad 2. ¿Listo? Que no es muy larga, ¿no? La unidad 2 son los derechos humanos y la unidad 1, lo que acabamos de mirar, la estructura del Estado. Esto lo vamos a realizar el 3 de septiembre. ¿Listo? Es igual, con un cuestionario, les doy 2 horas para que realicen ese cuestionario. La unidad 4, mecanismos de protección de los derechos ciudadanos. Habíamos dicho, este va a ser un segundo parcial. Si a ustedes les parece, mecanismos de protección, los voy a hacer con una exposición. ¿Les parece? Sí, profe. Entonces sería una exposición. La exposición, pues no sería, es decir, la vamos a hacer en grupo. Ustedes me mandarían pues el video al correo si está muy pesado, o de lo contrario lo dejarían en la plataforma. ¿Listo? Eso sería para el segundo parcial. La otra unidad es mecanismos de participación ciudadana. Hay un taller, ¿no?, que es para el 17 de septiembre hasta el 24 de septiembre. Y el examen final, si es un cuestionario, el 24 de septiembre. ¿Listo? ¿Estamos, chicos? Entonces, para el segundo parcial va a ser una exposición, el primero va a ser un cuestionario y el final un cuestionario. ¿Les parece o no? ¿O tienen alguna otra sugerencia? Está bien, profe. Los demás son talleres. ¿Ya tienen representante? ¿Karen es la representante nuevamente? Sí, profe, Karen. Listo. Entonces, a Karen le voy a enviar esta guía académica para que por favor me la firme. ¿Listo? La firma, se la voy a enviar en PDF para que la pueda firmar. Bueno. Profe, al chat envié el enlace del WhatsApp de un grupo que habíamos hecho. Ajá. Que solo se han unido muy pocos. Entonces, porfa, para que se unan con ese enlace al grupo.
Claro, es mejor, ¿no? Para que así tengamos el grupo. Aquí está, mire, entonces, y aquí se puede, y cualquier duda que tengan de las actividades me las hacen llegar, no al WhatsApp, sino por el foro, ¿listo? Bueno, aquí está entonces, habíamos quedado, dice, cuénteme. Disculpe, tengo una dudita. ¿Cuántos talleres hay hasta ahorita? ¿Dos quedan? Sí, ¿no? 2 talleres, ajá. Sino que no encuentro, no sé, solo miro uno nomás, no sé, profe. ¿Me los puede indicar, porfa? Ahorita los indicamos. Entonces, Listo, gracias. dice, el primer parcial va a ser cuestionario, ese es el 3 de septiembre, el segundo va a ser una exposición y el final un cuestionario, que va a ser el 24 de septiembre, ¿no? Y ahí terminamos clase, ya terminamos el final, ¿no? Aquí está la lista de todos ustedes. Por favor, si alguien no está en la lista, por favor me escribe al WhatsApp para agregarlo a la lista. Entonces aquí va el nombre y la firma de Karen. ¿Listo? Yo ya le envié al correo para que por favor me firme la guía y el acuerdo. Sería entonces, me dice que no puede mirar las actividades, ¿no? A ver, voy a mirar si las puedo compartir. Aquí está, entonces tocaría abrir una pestaña por acá y entramos a las actividades. Creo que son 3 talleres, ¿no? Bueno, ya les voy a compartir. A ver, miremos si lo puedo compartir. Aquí está. Ahí está. Entonces dice, aquí están las actividades que habíamos dejado. Son, sí, 3 talleres. Está el taller, el 1, que vale el 10%, luego está origen del Estado, que vale el 10%, y los derechos fundamentales el 10%. No les hice más talleres porque ustedes miren que esta parte de constitución es algo básico, ¿no? Y no es algo que tiene que ser con más refuerzo, ¿no? Pero sí es algo básico que ustedes lo manejan, ¿no? Y de todas maneras no necesitan mucho. Entonces el taller número 1, que es de la Constitución, está para el jueves 20, ¿no? Entonces aquí me escriben los comentarios según este texto. Entonces dice aquí, lee el siguiente texto y luego responda qué es la Constitución política, ¿sí? Ya con todas las clases que hemos mirado y todas las tutorías, entonces ya tiene más fundamento para responder eso. ¿Sí estamos? ¿Sí se está, sí está mirando? Sí, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces aquí profe, una preguntita. Ajá, cuéntenme. Profe, recuerda que en la anterior clase usted nos había dicho que los que hemos participado, ¿cuál Sí, era el taller que se exoneraba? este taller 1. Ahora vamos con el taller 2, que es el origen del Estado. Entonces aquí tienen que subir la actividad, ¿no? Acá está la descripción. Teniendo en cuenta el video sobre el origen del Estado, elaborar un mapa conceptual. Miren que en la tutoría, el origen del Estado, pues se miró como algo muy por encima, ¿no? Lo miramos. Pero ustedes acaban de encontrar un recurso que está, un video, donde nos habla historia del origen del Estado. Y aquí los lleva a miren, a este video. Entonces, según eso, van a hacer un mapita conceptual. ¿Listo? No es más, o sea, es algo muy básico nomás. Acá está otra actividad que es derechos fundamentales, que los vamos a ver la próxima clase. Entonces van a hacer, dice, con ayuda del módulo, la tutoría explicada, identificar los derechos fundamentales que se están violando en los recursos, casos de derechos fundamentales en Colombia. Entonces, basándonos
en esto de acá, a ver, me regreso acá, entonces basándonos en los recursos que están aquí, mire, casos que afectan los derechos fundamentales, van a hacer un análisis de esto. ¿Listo? Eso es. Si quieren, puedo dejarles más talleres, si gustan. Si están muy poquitos o algo. Profe, ¿sí ¿Qué les tiene en parece? cuenta los exonerados de la clase pasada? Sí, señor, los tengo en cuenta. Y yo se los nombré, ¿no? A los exonerados de la clase pasada. Bueno, Profe, entonces, sí, cuénteme. esos talleres se van activando, o sea, en las fechas que usted ya Eso. acabó de mencionar, ¿cierto? Sí, en las fechas que les acabé de mencionar, entonces revisan la guía académica, si tienen dudas, preguntan para ver cuándo tienen cada 8. Por ejemplo, este taller lo tienen que realizar hasta el 20 de agosto, y así. El segundo, creo que queda cada 8 días, tiene. El segundo quedaría hasta el 27 y el último quedaría hasta el 3, ¿no? ¿Listo? De igual manera, pues, si vamos a hacer otro taller, me dicen si hacemos otro taller para que les aumente más puntos a ustedes, ¿no? Bueno, entonces, para la clase, para este taller, ¿no? Quedarían entonces exonerados Stephanie, Karen, Edwin Arango, Alejandro Córdoba y Kevin Portilla. ¿Listo? Por la participación. ¿Listo, profe? Les sugiero Gracias, que para profe, usted es muy amable. la próxima clase, muy bien, Edwin, les sugiero que la próxima clase ya van a participar otros compañeritos que no han participado para que así puedan todos quedar exonerados de las actividades, ¿vale? Profe, Cuénteme. porfa, los compañeros para que se unan todos al grupo porque solamente hay unidos 20 personas. Entonces, por favor, es importante que ustedes manejemos el grupo de WhatsApp para que así no tengamos dudas o alguna pregunta que se tenga que hacer, es mejor así. Entonces, por favor, les sugiero que todos estemos en el grupo, ¿listo? Que es es solamente por este ciclo, pues ya se deshabilita todo, no hay problema, ¿listo? Entonces, espero que tenga pues una buena noche y de igual manera espero que realicen sus actividades, que leamos y que se unan al grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias pues por su atención y que tengan una feliz noche. Gracias, profe, lo mismo. Gracias, profe. Gracias. Igual. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches.